¿Cómo les va? Gracias por acompañarme. Denuncias en un documental. ¿Recuerdan el grupo Menudo? Uno de sus integrantes habla de cómo fue violado en repetidas ocasiones y hay varias denuncias de abusos que dicen algunos de ellos sufrieron a lo largo de viajes en los que, según la denuncia, se aprovechaban de ellos. También vamos a hablar de lo que pasa entre Colombia y Venezuela. La victoria de Gustavo Petro llega con un acercamiento esperado al régimen venezolano. Se habla de algunas cosas que pueden alterar un poco de inmediato el balance en la región y algunos de los miedos se confirman. También la Corte Suprema de Justicia con una decisión que algunos dicen en la práctica favorece a los que se creen cowboys. Estamos hablando de porte de armas y estamos hablando de circunstancias que bloquean una ley que tenía un siglo de existencia. Y por cierto, ¿qué pasa con las denuncias que se hicieron durante largo tiempo después de la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona? ¿Qué es lo que pasa? 8 personas, incluyendo varios médicos, acusados de homicidio. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Vamos con todo. Bueno, el arranque tiene que ver con la situación de Colombia y Venezuela y tiene que ver con lo que ha ocurrido con el anuncio de la conversación entre el ganador de las elecciones en Colombia, Gustavo Petro, y el titular de la dictadura venezolana, Nicolás Maduro. Y tiene que ver con cosas de las que hablamos a hablar en instantes, pero desarrollo un poco lo que les mencionaba en el titular sobre el grupo Menudo. Y lo que pasa es básicamente que se ha elaborado un documental en el que aparecen novedades y posiblemente, no puedo confirmar eso, también se profundice en algunas cosas que se habían dicho tiempo atrás, en cuanto a que alguno de los integrantes del grupo fue objeto de abuso sexual. Específicamente uno de ellos, Ángelo García, asegura que en repetidas ocasiones se enfrentó a circunstancias terribles. También se habla de cómo les trataban de suministrar droga y de otras cosas que obviamente generan un escándalo. Ahora pronto podrán verse los detalles en este documental. Me voy entonces a lo que les mencionaba de la situación entre Colombia y Venezuela, y para eso le digo bienvenida a Marta Soto, que es editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo en Colombia. Me acompaña desde Bogotá. Un placer, Marta, ¿cómo estás? Un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. Y conmigo, colega y amigo Marcos Morín, corresponsal de la FM del canal RCN, allí desde Caracas, Venezuela. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Un gran abrazo para ti. Muy amable. Marta, no sorprende, pero ¿cuál es la reacción inicial cuando se ve que Petro comienza a abrir puertas en la dirección que muchos temían y acercarse a algunos regímenes, como en este caso el del vecino? Pedro, pues mira, hay dos tipos de reacción, una comercial y la otra política. Desde el punto de vista comercial hay bastante, digamos, de alguna manera entusiasmo por reactivar todo el comercio que había hace unos años entre Colombia y Venezuela, de reactivar el intercambio. Acuérdate que Venezuela llegó a ser uno de los principales socios económicos de Colombia antes de que se cerraran las fronteras. Sin embargo, desde el punto de vista político hay una reacción de diferentes orillas en donde aseguran primero que las fronteras nunca estuvieron cerradas per se, sino que el gobierno colombiano tiene que rechazar a un gobierno, a una dictadura como la de Nicolás Maduro. Ya te imaginarás que esas reacciones vienen de no solamente el partido de gobierno, sino también de algunos de los perdedores de esta contienda electoral. Así que tenemos dos panoramas claros,
uno de entusiasmo, de planes, de posibles mesas para reactivar las diferentes líneas económicas, y otra política de rechazo, de cierto temor a qué puede pasar con esos acercamientos de una Venezuela que tiene en su territorio a varias organizaciones criminales colombianas. Vuelvo contigo en instantes. Le digo a Marcos, básicamente apuntando en la misma dirección, cómo sopla el viento en Venezuela. Me imagino que muchos en la dictadura ven esto como un gran tanque de oxígeno que comienza a abrirse. Sin duda, Pedro, la narrativa de la administración de Nicolás Maduro gira en torno a lo que decía Marta, el tema económico. El gobernador, por ejemplo, del estado fronterizo del Táchira, Freddy Bernal, quien ha estado muy activo y ha parecido un vocero de Nicolás Maduro en la frontera, ha manifestado que justamente la ruptura de la frontera va a generar beneficios económicos y comerciales para ambos países, sobre todo para el departamento norte de Santander y para el estado Táchira en Venezuela. Y como bien señalaba Marta en su momento, Venezuela va a tener una balanza comercial de más de 7.000 millones de dólares, que era bastante buena antes de la llegada de Chávez, inclusive era uno de nuestros principales socios, Colombia. También la narrativa, por supuesto, de la administración de Nicolás Maduro gira en torno a esa izquierda que ellos siempre quisieron tener de vecinos, y que luego de 2 intentos fallidos por parte de Gustavo Petro, en este tercer intento logra llegar a la presidencia de la República. Y bueno, los ojitos que se han hecho a través de redes sociales y con las llamadas que se han hecho, pues denota que va a ser una relación bastante buena entre ambos gobiernos, pero la gran pregunta es qué va a pasar con Juan Guaidó, porque era el conocido entonces por Iván Duque, y ahora con un cambio de gobierno en Colombia, sin duda el gobierno de Juan Guaidó pareciera ya perder ese apoyo importante que era el de Colombia. Qué bueno, lo dijiste, adivinaste mi siguiente pregunta, pero una más antes de volver con Marta, y tiene que ver con la ironía que significa que 3 o 4 años atrás hablábamos de lo que podía ser inminente en términos del resquebrajamiento del régimen venezolano, y sin embargo ahora presidente izquierdista de vecino, presidente que decide levantar sanciones en la Casa Blanca, que además ayuda en términos de buscar alguna negociación para tratar de bajar el precio del petróleo. Maduro debe pensar que mejor calladito la boca, como dicen, calladito me veo más bonito, porque cuando hablaba metía la pata. Callado ha ganado unas ventajas tremendas. Y yo pienso que la política del silencio conveniente es la que ha aplicado la administración de Nicolás Maduro, porque fíjate que en pleno proceso de campaña electoral en Colombia, Nicolás Maduro muy pocas veces se refirió al tema de las elecciones para no entorpecer justamente de alguna forma a Gustavo Petro, que en el pasado reciente justamente el mismo chavismo lo acusó de haber recibido dineros. Recordamos a un Diosdado Cabello hace unos años diciendo que pues Gustavo Petro había viajado varias veces a Venezuela a buscar dinero para el apoyo a su candidatura. Lo cierto es que todo este escenario, por un lado, se ve algo positivo, como lo decía Marta, es el tema de la apertura económica. Eso de alguna forma va a beneficiar a los dos países, pero con pues la gran incertidumbre de cómo va a ser esa relación de izquierdas ahora unidas a través de 2.000 kilómetros de frontera. Vuelvo con Marta, y en este caso para investigar un poco lo que, bueno, muchos colombianos lo pueden tener muy claro, pero para los televidentes no colombianos, háblanos un poco, por favor, de lo que es, algunos la llaman una colcha de retazos, ¿verdad? Un quilt, como dicen en inglés, de esta alianza, de esta coalición que ha llevado a Petro al gobierno. ¿Dónde está más clara la fuerza dentro de la coalición? ¿Hacia el extremo más izquierdista o del lado, vamos a decir, más cercano al centro? Pues si tú sepas, y también Marco, que es un salpicón. Aquí en Colombia es una mezcla de muchas frutas, y eso es lo que está pasando en términos políticos. Él aceptó muchísimas alianzas de diferentes sectores, por ejemplo, del Partido Liberal, o de un sector del Partido Liberal, de otros sectores del nuevo liberalismo, de independientes. Es decir que, como dicen acá, le prendió varias velas a los santos para llegar al poder, y ahora tiene que completar
digamos que ese mapa de poder para poder tener las mayorías en el legislativo. En este momento, con el guiño que le hizo el Partido Liberal, el partido oficial del liberalismo, todavía le faltan algunos senadores, algunas curules para lograr las mayorías en Senado. En Cámara, al parecer, ya las logró. Pero digamos que esto también tiene que ver con el hecho de la repartición de los puestos. Por ejemplo, la armada del gabinete está compleja porque tiene que darle participación a todas esas fuerzas que terminaron llevando al poder al primer presidente de izquierda en Colombia. Una que tiene que ver con emigración forzada. En Estados Unidos dicen se avecina otro éxodo colombiano. ¿Exageran o están cerca de la realidad? Pues hoy mismo estuve hablando con algunas personas que están esperando cómo va a transcurrir estos primeros meses para saber si definitivamente se van del país. Yo creo que esa expectativa, esa incertidumbre se ha mostrado en los mercados, en la subida del dólar, en la bajada de acciones de la petrolera colombiana, y yo creo que hay un margen que se le va a dar a Petro para saber cómo va a manejar, por ejemplo, el tema económico y también el tema de orden público. Y de eso dependerá que muchos decidan quedarse en Colombia o alistar maletas y salir para otros países. Qué gusto hablar contigo, Marta. Muchísimas gracias. Pedro, el gusto es mío. Un abrazo para Marco. Igualmente, Marcos, un abrazo para ti también. Muy abrazado estás hoy. Muchas gracias, un abrazo para ti, Marta, y por supuesto para ti, mi querido Pedro. Un gusto saludarte nuevamente. Encantado, un gran placer. Vamos a un paréntesis. Más adelante en el programa vamos a explorar las novedades que hay en la investigación de la muerte de la estrella, la superestrella del fútbol mundial, que fue Diego Armando Maradona, y las 8 acusaciones de homicidio que incluyen a doctores en Argentina. Pero al volver vamos a hablar de algo que unos dicen es una muestra de respeto a las libertades en Estados Unidos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Otros dicen es una invitación al aumento a la violencia. ¿De qué hablo? Si me acompañan se enteran.